Hola. Aquí estoy con la parte de estadística del examen del 2022, o sea, que hicimos al principio de este año. Recuerden que estadística siempre va a empezar en la pregunta 43, eso es muy importante. A partir de aquí ya podemos olvidarnos de todo lo que era geometría, todo lo que era estadística. Hay algunos conceptos que vamos a ocupar de funciones, pero ya casi llegamos ahí. El siguiente cuadro muestra las calificaciones obtenidas por un estudiante en un curso de ciencias y el valor porcentual de cada rubro calificado en dicho curso. La nota final se obtiene a partir de la sumatoria de los porcentajes obtenidos. Esto en realidad es poner en la calculadora 20% por 85 más el que sigue 20% por 90. Recuerden que el porcentaje en la calculadora gris está donde se habla en el paréntesis abre, ¿verdad? Entonces shift y ahí aparece el porcentaje, ¿verdad? En esa tecla donde se cierra paréntesis. Si fuera la calculadora negra, recuerden que eso está igual en shift, pero en la tecla ANS, que es la que está a la par del igual, ahí aparece el porcentaje de arriba en cafecito. Así vamos a lograr poner esos porcentajes. Entonces nosotros ponemos estas multiplicaciones y de una vez las sumamos. Esto por esto más, esto por esto más, esto por esto más, igual. Eso nos va a dar, hacemos decimales, 8180. Esa sería la forma de hacer esta. Nos pide realizar, eh, dice cuántos minutos en promedio participa cada joven en el campeonato. Okay, entonces vamos a ver, dice que de 15 a 20 minutos, de 20 a 25 y de 25 a 30. Recuerden, me piden promedio. Puede ser que me diga que me piden la media o la media aritmética. Recuerden que son tres maneras distintas de referirnos a lo mismo. Entonces, tenemos que buscar el valor central entre ellos dos para poder sacar ese promedio. O sea, 15 más 20 entre 2. Eso nos dio 17,5. Mismo principio con la que sigue. 20 más 25 dividido entre 2. O sea, este mismo procedimiento. Y eso nos va a dar 22,5. Y la última, 25 más 30 dividido entre 2 nos va a dar 27,5. ¿Ok? Entonces ahora sí, para sacar el promedio, que es lo que nos piden, decimos 17,5 por 6, este 6, más 22,5 por este 6, más 27,5 por el 8, y abajo sumamos esta columna, 6 más 6 más 8. Peleamos igual. Eso nos va a dar el resultado. Ya eso, con esto obtenemos el resultado de esta operación. Y si no me equivoco, no lo había hecho, perdón. 6 más 22,5 por 6 más 27,5 por 8. Esto abajo decimos 6 más 6 más 8. Y esto nos daría el 23. Esta es la opción C. ¿Okay? Nos hablan de grupos de trabajadores. Aquí tenemos que ordenar, en realidad, para encontrar la mediana del grupo A, que es lo que nos van a pedir de este grupo. Vean que los datos están en desorden. En realidad tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Recuerden que la mediana es el valor central. Entonces, de 11 datos, el que ocupa la posición 6 es la mediana. Entonces vamos a buscar esto de menor a mayor. Entonces el primer valor va a ser el 36, que es el menor de todos los datos que tenemos aquí. El 2 es el que sigue, el 56. Luego sigue el 60. Nos quedaría el 67, que es el 4. Luego sería el 78, que es el quinto valor. El 81 sería el sexto valor. Esta sería la mediana. ¿Ok? Esa es la mediana. Dice que la mediana del grupo A, que es el 81, es mayor que la mediana del grupo B. La mediana del grupo B es 78. Me la han hecho.
Entonces esto es 81 y esto es 78. Esto es verdadero. La nota promedio de la prueba de aptitud de ambos grupos es la misma. Okay. La nota promedio aquí sería la medida aritmética, porque es el promedio. Okay. Vean que en esta pregunta se refieren a media aritmética y se refieren a promedio. Usan dos palabras distintas para hablarme de lo mismo. Recuerden que para sacar un promedio, en este caso, del grupo A, es básicamente sumar esto, ¿verdad? 81 más 36 más 93 más 56 más 90 más dividido entre 100. ¿Okay? Esta media no nos va a dar igual. Estas no son iguales. ¿Okay? No nos va a dar 78. No nos va a dar 68. Esta no, creo que no nos da. Vamos a ver. Déjame hacerla un segundo, perdón. Entonces dice 93 más 56 más 90 más 78 más 60 más 81 más 100 más 67 más 83. Ok, la de A, el promedio, recuerden que se representa con una X ahí arriba, es 75 y el promedio aquí es 68. No son iguales, dice que ambos grupos es la misma. Esto es falso. Entonces esta respuesta sería solo la 1. Recuerden que el concepto de recorrido es que al más grande le vamos a quitar el más pequeño, ¿verdad? Al máximo le quito el mínimo. Dicen que aquí da 41. O sea que 41 es el resultado de a 65 quitarle algo. No sabemos qué, porque no tenemos el número. ¿De acuerdo? Entonces ponemos esto en la calculadora para que la calculadora nos diga cuál es ese número. Esto nos va a dar 24. ¿Sí? Ese es el número. Entonces dice, con certeza hay al menos un docente de 24 años de edad. Vamos a ver, recuerden, la certeza cuando nos dan tablas o gráficos que solo nos dan mínimo, cuartil 1, mediana, cuartil 3 y máximo, solo vamos a tener certeza si esos datos son el máximo y el mínimo. Nunca más vamos a tener certeza sobre nada si no es el valor mínimo o el valor máximo. Si aquí me hubieran dicho que hay certeza que al menos un docente tiene 43 años, esta es el valor de la mediana, pero la mediana no me da certeza. Recuerden que tanto cuartil 1, mediana y cuartil 3 son valores que nosotros podemos calcular y que no necesariamente existe una persona que tenga esa cantidad de años. Entonces la certeza es solamente mínimo y máximo. Entonces esta es verdadera. La diferencia máxima de edad entre dos docentes, cualesquiera, corresponde a 24 años. Ok. Vean que aquí al puro principio los datos de la pregunta me dicen que el recorrido es de 41. El recorrido es la máxima diferencia que se puede tener en dos datos. O sea, es de 41, no de 24. Esto es falso. Solo da 1 nuevamente. Si el recorrido intercuartílico es de 15, recuerden que este es el valor del cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces nos devolvemos a ver cuáles son los datos y decimos que 15 es el resultado de a 65, perdón, del cuartil 3. De al cuartil 3 quitarle 35. Ponemos esto en la calculadora y nos va a dar 50. Ya sabemos que ese valor es de 50. Y dice ahora, con certeza hay al menos un docente con 50 años de edad. Esto es falso. Dijimos que si no era el mínimo y el máximo no funcionaba. Y 50 no es el máximo. Por lo tanto, esto es mentiras. Esto es falso. Dice, al menos el 50% de los docentes tienen edades entre 35 y 50 años. Recuerden, el 50% es la mitad de los datos. Entonces vamos a ir a ver el cuadro. Y recuerden que del cuartil 1 a la mediana hay un 25% de los datos, que cada uno de esos espacios es un 25% de los datos. Entonces de 35 a 50 hay dos espacios, ¿verdad? Este y este. Entonces sí es el 50% y las edades oscilan entre 35 y 50 años.
Esto entonces es verdadero. Y en este caso, la opción 2 es la correcta, por lo tanto, la D. Ok, aquí me dan otra tabla, me hablan de un atleta, ¿verdad? Son los kilómetros recorridos por dos atletas, Mario y Pablo, en los entrenamientos. Entonces dice que con certeza al menos una vez ambos atletas recorrieron 40 kilómetros. Mario lo hace en el cuartil 1, Pablo lo hace en el cuartil 3, pero esto no me da certeza. Dijimos que la certeza solamente era en el mínimo o el máximo, y eso no ocurre, no hay 40 en ninguno de los dos datos. Por lo tanto, esto es falso, eso es una trampa interesante, hay que tenerle cuidado de esas cositas. La otra cosa que dice aquí, los datos sobre las distancias recorridas por Pablo son más dispersos que los correspondientes a Mario. La dispersión, este dato de dispersión, también me lo pueden decir como son más variables. Es la otra palabra que usan. La vamos a analizar o la vamos a buscar una respuesta usando recorrido. O sea que al máximo le quitamos el mínimo. ¿Okay? Al máximo le quitamos el mínimo. ¿Okay? Entonces dice, los datos sobre las distancias recorridas por Pablo, 42, son más dispersos que los correspondientes a Mario, que son 20. Es cierto, estos son más dispersos, son más variables, son diferentes, tienen más, es más grande. Esta comparación de variabilidad la hacemos siempre con dos cosas, con dos variables, dos personas, en este caso entre Mario y Pablo. Entonces, entre mayor sea el resultado del recorrido, más dispersos o más variables son los datos. Por lo tanto, esta es verdadera, solo la 2. En este caso, nos dan los datos en un sistema de bigotes. Nos hablan de 3 empresas. ¿Okay? Para el valor de la empresa A, pensemos en la empresa A. Este es el mínimo, aquí es el valor del cuartil 1, aquí tenemos mediana o cuartil 2, aquí tenemos cuartil 3 y aquí tenemos valor máximo. Y así para todas, ¿verdad? En esta otra aquí tendríamos valor mínimo, aquí tendríamos cuartil 1, aquí tendríamos mediana, aquí tendríamos cuartil 3 y aquí tendríamos valor máximo. En la otra, aquí tendríamos valor mínimo, aquí tendríamos cuartil 1, aquí tendríamos mediana, cuartil 3 y valor máximo. ¿Okay? Algunas personas me dicen que por qué no hacemos esto como en una tabla. Eso es válido también. Yo puedo aquí poner, digámoslo así, yo puedo tener mínimo, cuartil 1, mediana, cuartil 3 y máximo. Y máximo. Hagamos esto un poco para acá, perdón, para que nos funcione mejor. Entonces yo tengo aquí valor mínimo, cuartil 1, mediana, cuartil 3, máximo. Y aquí tengo la empresa A, la B y la C. Entonces yo de esta información de bigotes yo puedo también sustraer, sacar, quitar, no sé, analizar toda esta situación. Entonces digamos el mínimo en A es de 30, en B aquí dice también es de 30, pero en C es de 24. El cuartil 1 es 40, 46 y 40. La mediana son 54, 54 y 46. El cuartil 3 es de 70, 60 y 60. Y el valor máximo aquí es de 89, de 70 y de 80. Entonces yo ya tengo unos datos estadísticos que yo con los que puedo trabajar y analizar sin necesidad de estar viendo el diagrama de bigotes. Entonces esto nos puede ayudar un poco, por no decir que bastante, a analizar
todo lo que nosotros queramos hacer con respecto al diagrama de bigotes. Vamos a ver cómo nos va con esto. Entonces pueden trabajarlo desde una tabla que construyan con la información o de los mismos esquema de bigotes. ¿Okay? Entonces, ahora sí vamos a ver las preguntas. Las preguntas me dicen esto. En la empresa A hay al menos un empleado con un salario anual mayor que en las otras dos empresas. Entonces quiere decir que el valor máximo de A es el mayor en todas las empresas. Entonces podemos verlo aquí porque es el que llega más largo. De hecho los otros dos se quedan más cortos, entonces no hace falta ni ver el número. ¿Okay? O podemos verlo en la tabla 89, 70, 80. Es cierto, A tiene el valor más grande en las empresas. Esto es verdadero. Al menos la mitad de los empleados de la empresa B y la empresa C ganan $54,000 o menos al año. Entonces dice la mitad ganan $54,000 o más o menos, dice 54,000 o menos. Entonces vean que la empresa B la mitad gana 54,000 o menos. ¿Por qué? Porque la mediana está en 54, de hecho está aquí. La empresa B tiene, de hecho la mitad está todavía más de la mitad, porque 54 no siquiera es parte del cuartil de la mitad, es más allá de la mitad. Entonces todo esto significa que son más pequeños. ¿Okay? Entonces esto también es verdadero. Ambas son verdaderas. Con esa misma información vamos a usar aquí un truco. Vamos a traernos aquí la tabla. Vamos a trabajar con la tabla. Entonces dice, los datos sobre los salarios anuales de la empresa A son más variables que los de la empresa B. Entonces para saber si son más variables, los de la empresa A serían 89 menos 30, que nos darían 59. Y los de la empresa B nos darían 70 menos 30, que nos darían 40. Entonces efectivamente son más variables los de A que los de B. ¿Por qué? Porque este número es mayor. Entonces esto es verdadero. Después dice, al menos un 75% de los empleados de la empresa B y los de la empresa C ganan $60,000 o más al año. Esto es mentiras, porque el 75% me habla de más. Ellos ganan $60,000, es cierto, pero solo el 25% de ellos ganan más de más de $60,000. Solo el 25%, no el 75%. Más bien el 75% gana menos, no más, menos, porque es de aquí para allá el 75%. Entonces esta es falsa. Sería solo la 1 la respuesta correcta. Con esa misma información vamos a volver a poner aquí la tabla. Ok, en esta pregunta lo que me piden es, me dicen 51, entonces dice el menor salario anual percibido se suscita en la empresa C. Es cierto, en la empresa C tenemos un salario de 24. Ese es el menor de todos, porque vea que los mínimos son de 30, 30 y 24. El menor es el de 24 y eso ocurre en C, por lo tanto esto es verdadero. La distribución de los datos sobre los salarios anuales de la empresa B tiende a ser simétrica, más simétrica, dice, en contraposición a la empresa C, que muestra una marcada asimetría positiva. Okay. Para que sean simétricos, recuerden que promedio o media aritmética debe ser igual al valor de la mediana y debe ser igual a la moda. En este caso nosotros no tenemos acceso a datos de moda, solo tenemos promedio y mediana y deben ser iguales. ¿Okay? El asunto es que aquí en la tabla eso casi no se ve. Para que sean simétricos los bigotes, cuando tenemos bigotes, ¿okay?
los espacios deben ser muy parecidos, por no decir prácticamente iguales. Sobre todo estos dos del centro deben ser muy parecidos de tamaño. ¿Ok? Entonces, esta pregunta si vamos a ir a resolver propiamente con los bigotes. O esta opción 2. Para que sean positivos, esto debería ser corto aquí al inicio y más largos en la parte posterior. Este es el esquema de positivo. Cuando nos hablan de negativo, que eso no está en esta pregunta, es al revés. Son más largos al inicio y los siguientes dos son más cortos. Esto porque si hiciéramos curvas estadísticas, esto sería como así y esto sería así, más o menos. Estas curvas son las curvas estadísticas, entonces esa es la idea. ¿Okay? Entonces esto funciona de esta manera. ¿Okay? Y esta sería así, como largo, largo y alto en el centro. Entonces esto es la forma en que tenemos que ir a buscar. Pues vamos a ver, la B dice que es simétrica y la C es positiva. Vamos a ver si es cierto. Resulta que estos dos sí son como muy parecidos, ¿okay? De tamaño, entonces sí tienden a ser simétricos, ¿okay? Y esta, otra vez, este es largo, corto, largo, porque esto no existe, y largo, entonces esto sería como así, como que levanta aquí y luego aquí, entonces sí tiene un poquito de positivo, pero no muchísimo, ¿verdad? Pero sí son más largos estos de aquí que estos de aquí, entonces sí tiende a ser positivo. Hay que tenerle como cuidado a eso un poco. Entonces ambos son verdaderos, por lo tanto esa opción o esa pregunta estamos hablando de algo verdadero y las dos opciones son verdaderas, ambas es la respuesta correcta. Ok, aquí llegamos a preguntas que son como largas de resolver, no imposibles y no enredadas. ¿Ok? Al final de del examen aparecen dos fórmulas. Una se llama coeficiente de variación y otra se llama posición relativa. En esta tabla dice, nos muestra información relacionada con los promedios de las calificaciones de 4 cursos de la universidad durante un semestre y las notas finales obtenidas en esos cursos por el estudiante Andrea. Pues Andrea tiene estas notas de aquí en el curso de Administración, Contabilidad, Finanzas y Gerencia. Esos son los cursos que ella llevaba. Y ahí están sus notas. Pero además nos dan el promedio de la nota de todas las personas que cursaron administración y la desviación estándar de esas notas. Esto es lo que nos están dando. Entonces, con estos datos, ya cuando nos dan este tipo de datos de desviación estándar, promedio, notas finales de una persona en específico, sabemos que tenemos que ir a buscar esas dos fórmulas. Ese es como el alerte de que tenemos que ir a buscar esas dos formas. La otra es que eso generalmente ocurre en la pregunta 52. Generalmente esa pregunta en casi todos los exámenes es la pregunta en la que tenemos que usar coeficiente de variación y posición relativa, que son las dos fórmulas que vamos a usar. Entonces dice, en términos relativos, el curso con menos variabilidad corresponde a... Entonces, al final del examen hay una fórmula que dice que es coeficiente de variación. Y nos dicen que esto es la desviación estándar sobre el promedio o la media aritmética, lo que dice en realidad, usan la expresión de media aritmética, por 100. Eso es lo que nos dicen aquí, eso es lo que nos van a decir para estos cursos. Entonces, para calcular el de gerencia, porque necesitamos saber cuál es el de menos variabilidad, o sea, el número más pequeño es el resultado de esta fórmula. Entonces, esto sería, en gerencia serían 11 sobre 93%. Y eso es lo que debemos calcular. Y esto nos da 11,82%. En finanzas sería 9 entre 81
y eso multiplicado por 100 y nos dio 11,11%. Estos son porcentajes. Cuando nosotros multiplicamos por 100 en una fórmula vamos a obtener porcentaje. El de contabilidad es 8 sobre 75 por 100. Eso nos dio 10,66%. Y el de administración, que es el de arriba, es 10 sobre 80 por 100. Y eso nos dio 12,50%. Okay, o 12,5 en realidad lo que les da la calculadora. De estos, el menor es el de finanzas. Okay. Ambos, no, perdón, disculpen. Es el de contabilidad. Es el que tiene un 10. ¿Okay? Es el de contabilidad. Aquí tenemos 11, 11, 10 y 12. El menor, contabilidad. Okay. En las preguntas 53 nos dicen o nos hablan en términos relativos. Dice, la asignatura en la que Andrea obtuvo mayor rendimiento corresponde a... Para esto vamos a usar la fórmula de la posición relativa. La posición relativa, la fórmula dice que aquí es promedio, bueno, en el examen al final la fórmula lo que dice es media aritmética, pero promedio dividido entre desviación estándar. Pero aquí hay un truco. Resulta que aquí arriba es el dato menos el promedio. Eso es lo que dice la fórmula. Este dato es la nota que sacó Andrea en esa materia. Andrea sacó un 82. Hay que restarle el 80 y dividir entre 10. O sea que aquí esto sería 82 menos 80 sobre 10. ¿Okay? Esto nos dio 0,2, si no me equivoco. Esta otra serían 77 menos 75 sobre 8. Vamos a ver cuánto nos da eso. Esto nos dio 0,25. Esto nos dio 0,2, correcto. 0,20 porque nos da 0,2, entonces siempre agregamos un 0 ahí para tener todos los datos. Esta sería 90 menos 81 sobre 9. Esto nos dio 1. Y esta nos va a dar 93 menos 93 sobre 11, nos dio 0. La mejor posición relativa es la que está más cercana a 0, o sea, 0. Esa es la mejor posición. Entonces, en este caso, la mejor es la de gerencia, que era 0. Y con eso ya resolvimos esas dos preguntas. Aquí nos dicen que para contestar 54, 55 y 56 consideremos a E, que empieza en 7, dice 7, 8, 9, 10, 11, hasta 17. Como espacio muestral compuesto por los puntos muestrales de un experimento aleatorio. Dice, para este espacio muestral se definen los siguientes eventos. Entonces, el evento A dice que es un número par. Entonces buscamos los números pares de aquí, que serían 8, 10, 12, 14 y 16. 8, 10, 12, 14 y 16. Ok, ahora dice obtener un número impar, el evento B. Obtener un número impar serían los otros números, o sea, 7, 11, 13, perdón, 7, 9, 11, 13, 15 y 17. Dice obtener al azar un número mayor que 11. Los números mayores que 11 son de 12 en adelante, incluyendo el 12. Entonces el evento C sería 12, 13, 14,
15, 16 y 17. Y el otro, el último de todos los eventos, que dice que es el evento D, pide obtener al azar un número divisible entre 3. Recuerden que los primeros números divisibles entre 3 son 3, 6 y 9. Okay, esos son los primeros. Entonces yo busco aquí si existe alguno de ellos 3, y efectivamente existe el 9. Entonces lo que hago es que cuento después del 9 3. 1, 2, 3. Ese es el otro número que es divisible entre 3. Cuento 1, 2, 3. Ese es el otro número que es divisible entre 3. Y luego digo 1, 2, ya no tengo más. Por lo tanto, los únicos números divisibles entre 3 que están aquí son el 9, el 12 y el 15. Perfecto, ya tengo los eventos. Esto para hacernos una idea muy general de lo que quieren que yo haga. Esto es muy importante. ¿Ok? Entonces ahora sí, vamos a las preguntas, a ver qué es lo que nos preguntan. Nos preguntan en términos de unión, intersección, este tipo de cosas, ¿ok? Estas fórmulas están al puro final del examen. Entonces, por ejemplo, vamos a pegar por aquí los eventos que teníamos, que ya habíamos hecho, ¿ok? Entonces dice A intersección B. Recuerden que la intersección, que este signo de intersección, lo que me dice es lo que A y B tienen, o sea que existe tanto en A como en B, que es lo que están en los dos conjuntos, algo que esté en los dos conjuntos. Y resulta que A son números pares y B son números impares, o sea, no tienen nada en común. Por eso aquí ponemos un 0. Esto es verdadero porque A y B no tienen nada en común. Recuerde que aquí estamos hablando de probabilidades de eventos. Y son eventos que van, los números que me pueden dar aquí son números que están entre 0 y 1. 1 es el 100% de las posibilidades de que ocurra un evento. Y 0 es la posibilidad de que eso nunca ocurra. Por ejemplo, que yo compré una rifa que está del 1 al 100 y yo compré el número 105. Nunca va a salir mi premio. ¿Por qué? Porque no existe el número 100, el 105 en una rifa. Son del 0, del doble 0 al 99. Punto. O, por ejemplo, yo tengo un dado normal, de esos que van numerados del 1 al 6 con puntitos, ¿verdad? Del 1, un puntito, 2 puntitos, 6 puntitos, hasta llegar a 6 puntitos. Y cuando tiran el dado y dice, adivinen qué número va a caer, y yo digo 8. Eso nunca va a pasar, nunca va a dar 8, porque los números posibles son del 1 al 6. Entonces, cuando esa posibilidad es 0, es que ponemos un 0. Cuando esa posibilidad va aumentando, aquí van dándome números decimales, que más adelante vamos a hacer algunas preguntas de esas, allá hacia el final del examen. Pero cuando me ponen 1, significa que siempre va a pasar. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del dado, que salga un número entre el 1 y el 6. Cuando yo tiro el dado, va a salir un número entre el 1 y el 6. Sí, va a pasar, siempre va a pasar. ¿Okay? Ese es el verdadero de la opción 1. En la opción 2 tenemos un caso particular. Cuando A y B no tienen nada en común, se dice que son excluyentes. En la fórmula que está al final del examen, cuando se dice que son excluyentes, esto no va. Eso no lo ocupamos, no se pone, no se escribe. ¿Okay? Entonces, esto no hace falta ponerlo. De hecho, esta pregunta puede apelarse, porque aunque se ponga, se use o no se use, la respuesta va a dar. O sea, esto es igual a esto, eso es cierto. Cuando son mutuamente excluyentes, solo se usa esta parte de la fórmula. ¿Okay? Entonces, sin embargo, aquí nosotros vamos a decir que esto es falso, porque por fórmula deberíamos de no se hace, ¿ok? No debería dar, ¿ok? ¿Por qué? Porque por fórmula me dicen que cuando son excluyentes esto no se debe usar como regla, ¿ok? Muy bien, la que sigue. Otra vez, volvemos al mismo cuento. Dice, A intersección C, tendrán algo en común, A y C. Entonces, A son todos los números pares y C son los números más grandes que 11.
Y revisando tenemos igual el 12, tenemos igual el 14 y tenemos igual el 16. O sea, tenemos muchos números en común. Entonces dijimos que cuando habían números en común entre dos conjuntos, ¿okay? Cuando hay números en común entre dos conjuntos, existe un valor entre 0 y 1 para esa probabilidad, 0,0000, lo que sea, ¿ok? Pero es un número que está entre 0 y 1, o sea que es un número más grande que 0. Sí, es verdadero. Cuando A y C no son excluyentes, o sea, tienen cosas en común, esto no se hace así. Aquí por fuerza debe aparecer menos la probabilidad de la intersección de ellos. Falta este pedazo, y como falta este pedazo, esto es falso. Otra vez sería solo la primera. Con esos mismos datos debemos resolver esto. Control V. Okay. Dice C intersección D es igual a 1. Para que esta cosa sea cierta, además de que C y D, lo que me están pidiendo, lo que ellos tengan en común, que en este caso lo único que tienen en común es el 12, dice es igual a 1. Recuerden, este 1 son todos los números, este 1 representa todos los números que hay desde el 8 hasta el 17. Y eso es mentira, porque entre C y D lo único que existe en común es el número 12. Ah, bueno, y el 15, ya los vi. Tenemos dos cosas en común, pero eso es mentira porque no son todos los números desde el 8 hasta el 17. Esta idea de que sea 1 es que son todos los números desde el 8 al 17 y eso no está ahí. Entonces esto es falso. Luego dice, el evento D está compuesto por dos puntos muestrales. Tenemos 1, 2 y 3. Esto es falso porque en realidad son 3 puntos muestrales, no son 2. Ok, aquí tenemos que hacer cálculos de calculadora, digo yo. En realidad lo que me piden es que yo tengo 4 bolsas. En las bolsas existe la bolsa donde existe la menor probabilidad, número más pequeño, de extraer al azar una ficha de color verde o negra de la bolsa. Entonces primero vamos a sumar toda la cantidad de bolas que hay en cada bolsa. ¿Okay? En estas son 16 bolas, en estas son 10 y 18, en estas son 17 y en estas son 11. ¿Okay? Sumadas. Entonces, por ejemplo, para saber la probabilidad de la 1 serían sumar. Conste que me dicen verdes y negras, entonces yo tengo que sumar el 7 más el 3, eso me da 10 de 16. Esto en decimales. ¿Okay? En la 2, otra vez tenemos que sumar verdes y negras, eso nos da 13 de 18 bolitas en total que hay. La 3 dice que son 4 más 6, que son 10 de 17. Y en la 4, que es la última, nos dicen que son 7 de 11. ¿Okay? También pudieron haber hecho esto, digamos, para evitar la fatiga, digo yo, pero creo que es como más difícil de escribir. Ustedes en la 1 pudieron haber puesto 7 más 3 más 6 aquí abajo y arriba haber puesto 3 más 7 y le dan igual. Esto les va a lo mismo que esto, por supuesto, porque es lo mismo, pero yo creo que es más fácil escribir esto en la calco que escribirlo de otra manera, entonces por eso se los dije así. Entonces en la primera esto nos dio 0,62. Bueno, esto sería 0,625. Perdón. Esta nos da 0,72 y 2 y sigue siendo 2. Esta otra nos dio 58, ok, 0,588
y esta otra nos dio 0,636. Ok. De ellos, la más pequeña, recuerden, primero vamos a comparar solo el primer número, el 6, el 7, el 5 y el 6. Si de aquí todavía no me sale el más pequeño, porque todos fueran iguales, entonces comparo el siguiente número, ¿verdad? El 2 con el 2, con el 8, con el 3. Pero desde el principio teníamos claro que el más pequeño era el 5, entonces no hace falta comparar más que eso, y este es el menor de todos los números, por lo tanto es la menor probabilidad, es el que presenta la menor probabilidad para sacarnos un 300. Ok, vamos a ver. Mismo principio, pero ahora me hablan de que la bolsa donde existe, dice la mayor probabilidad, ahora me piden la mayor probabilidad de extraer al azar una ficha de color negro o amarilla. Ok, entonces en la primera, la de color negro, dice negro o amarillas, entonces aquí serían 13 de 16. En esta otra serían 16 de 18. En esta otra serían 13 de 17. Y en este otro serían 10 de 11. Conste, me piden el número más alto. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer las mismas fracciones que teníamos hace un rato. 13 sobre 16, le damos igual y lo ponemos en decimales. Y esto nos dio 0,812. Esto nos dio 0,812. 16 sobre 18. Y eso nos dio 88, 88, 88, 0,888. Va ganando este. ¿Ok? 13 sobre 17. Y eso nos dio 0,76. Ya sabemos que este es más pequeño que este, sigue ganando la bolsa 2. Y la otra es 10 sobre 11. Que eso nos da 0,99. Este es el mayor de todos. ¿Por qué? Porque esto es 9, esto es 7, esto es 8 y esto es 8. El mayor es el 9, por lo tanto este es el número mayor y eso ocurre en la bolsa 4. Y esa sería nuestra respuesta. Espero eso haberlo dicho bien clarito. Si no, cualquier cosa, recurrimos al WhatsApp para aclarar dudas. Bien, aquí se supone que me dan la información para responder las últimas dos preguntas de este examen. Y me hablan de que son profesores de diferentes modalidades, académica, técnica y de adultos, ¿verdad? Que tengo 8 profesores que hacen tanto la parte académica como la parte técnica. Y tengo 12 profesores que hacen tanto la parte técnica como la educación de adultos. Dice, si el total de docentes se elige uno al azar, o sea, los tenemos todos metidos en un cuarto y yo los meto a ustedes ahí con los ojos vendados y les digo, tráigame a alguien del pelo de ahí. ¿Qué posibilidad, dice, cuál es la probabilidad de que éste atienda las 3 modalidades? No tengo ningún profesor que sea académico, técnico y de adultos. Existen de académico y técnico, eso sí existe, que son estos 8, como dije, o de técnico adultos, que son estos 12, como dijimos, pero no hay ninguno para que atienda a los 3. Para que eso existiera, esos círculos deberían cruzarse así, y el número que aparece aquí en este centro donde se cruzan los 3 sería el número que atiende a los 3, y eso no existe, por lo tanto aquí serían 0 del total de docentes. Ok, hay que sumar esto: 20 más 8 más 17 más 12 más 10, 30, 50, 67. Y esto puesto en la calculadora me va a dar 0. ¿Okay? No hay ninguno que haga eso. La última pregunta dice, con base en la información, si el total de docentes elige uno al azar, entonces la probabilidad de que éste atienda 2 de esas modalidades corresponde a... Okay, 2 de esas modalidades son el de 8 y el de 12. ¿Okay? Entonces, para atender 2 de esas modalidades sería 8 más 12 sobre 67. Y esto equivale, es 20. Por lo tanto, esto es verdadero. ¿Okay?
Yo les recomiendo que no pongan la fracción completa en la calculadora, o sea, simplemente hagan la suma de 8 más 12, porque a veces lo que nos da aquí se puede simplificar y entonces nos da un número diferente a este. Entonces solamente pongan la suma, lo que tienen aquí arriba. Okay, si aquí hubiéramos tenido en lugar de 67 un 65, cuando usted ponga esto en la calculadora va a reducir la fracción porque se puede simplificar y no le va a dar este número. Y necesitamos que nos dé ese número. Entonces solamente pongan esa suma. 8 más 12, 20. Ah, sí, son 20 de 67. Dice, si del total de docentes se elige uno al azar, entonces la probabilidad de que éste atienda en la modalidad técnica y la modalidad de adultos corresponde a 29. Ok. Dice que atienda a la modalidad técnica y, no o, y la modalidad de adultos. Si dice y, es el número que está aquí, 12. Si hubiese dicho que sea técnica o adultos, es 10 más 17, porque hace o esto, no hace las dos cosas. Pero como me hablan de y, hace las dos cosas, quiere decir que son estos 12. ¿Okay? Eso es muy importante. Y como son esos 12, no son 29. Por lo tanto, esto es falso y la respuesta sería solo la 1. Y con eso se terminó el examen. Felicidades, gente. Nos vemos.